Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia de forma sencilla con el tema 712 y utilizaremos el capítulo 13 de Mateo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. El capítulo que vamos a estudiar hoy está basado en las parábolas. Parece que las parábolas eran una forma de explicar las cosas en el cercano Oriente. No obstante, Jesús las empleó porque para comprender una parábola hay que introducirse dentro de la historia, y de esta forma se queda más grabado el mensaje. Les dice Jesús a sus discípulos en el versículo 13: Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Parecería que Jesús no quería que los fariseos entendiesen su palabra. Pero no es así. Jesús vino a traer la verdad. Pero los que no quieren conocerla son como ciegos y sordos, aunque en ocasiones sí que las entendían, pero fingían no entenderlas. La condición de los dirigentes judíos era el resultado natural de su propia conducta y de su modo de vivir. Unidos a la obra de Satanás, un proverbio chino lo explica así: lo que entra por un oído sale por el otro. No son misterios las enseñanzas de Jesús, en el sentido que no puedan entenderse o que deliberadamente les son abiertos a algunos y ocultados a otros. Dice 1 Corintios capítulo 1, 32, porque el hombre natural, sin haber conocido la influencia del Espíritu Santo, no tiene la capacidad necesaria para recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Aunque las parábolas que vamos a comentar ya son conocidas, vamos a repasarlas y veremos que todas estas las presentó Jesús con el ánimo de hacer comprender a sus discípulos la forma de predicar el Evangelio. Los versículos 3 al 23 nos habla sobre el sembrador. Quisiera hacer un inciso. Jesús siempre introducía en las parábolas costumbres del pueblo, como serán la agricultura y la pesca. En esta parábola habla de un sembrador que, según qué tipo de terreno utilizaba, así resultaba la cosecha. Cuando se siembra sobre el camino es como si predicase sobre personas que oyen la palabra del reino y no la entienden. Y va el enemigo y se las arrebata, por lo que la semilla no da su fruto. Luego habla sobre la semilla que cae en terreno con muchas piedras y poca tierra. Les quiere decir que estas personas reciben la palabra con gozo, pero al no crecer la raíz, porque por no haber tierra, aflicción, persecución o problemas, lo que han aprendido desaparece. También habla sobre la que cae entre espinos. Es como el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no puede llevar fruto. Pero al final habla sobre la que cae en buena tierra y como consecuencia de ello da mucho fruto. No significa que el corazón del hombre sea por naturaleza bueno antes de que la semilla de la verdad divina lo hayan hecho bueno, porque dice Pablo en Filipenses 2:13: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta semilla cae en buen terreno, en personas que buscan con interés la verdad y la reciben con los brazos abiertos y están dispuestos al cambio. A partir del versículo 24 les habla sobre el sembrador que sembró buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, a lo que le preguntaron sus siervos si podían arrancarla, pero Jesús les dijo que no, porque al arrancarla podrían arrancar también el trigo. Tenían que convivir juntos el trigo y la cizaña, y a su debido tiempo vendría la siega y el Señor separaría el trigo de la cizaña. Es probable que en Palestina, en tiempos de Jesús, esta siembra de malezas hubiera sido una forma de vengarse de alguien. Es verdad que en el mundo hoy hay tanto trigo como cizaña, es decir, gente buena y gente mala.
pero eso es de esperar. Aquí Cristo se refiere de especial manera a su iglesia, el campo de Dios. Cristo quería hacer saber que Él no había plantado tales personas y que su vida no era el producto de la semilla del Evangelio, y que su presencia en la iglesia se debe a que un enemigo lo ha sembrado con el doble propósito de poner en peligro el trigo, o sea, las buenas personas. No obstante, la buena esperanza es que el juicio final cada uno recibirá su debida recompensa, y Dios destruirá por completo el mal. Respecto a no arrancar la cizaña antes de hora, tenemos el ejemplo de Judas. Cristo permitió que Judas tuviera los mismos privilegios y las mismas oportunidades como los que gozaron los otros discípulos. Si lo hubiera despedido antes de hora, los otros discípulos, que no conocían el verdadero carácter del traidor, podrían haber puesto en duda la sabiduría del Maestro, hasta el mismo fin de su ministerio. Cristo nunca reprendió abiertamente a Judas, porque los discípulos, quienes sentían por él respeto y admiración, se habrían sentido inclinados a simpatizar con él. Además, Judas habría considerado que tan reprensión hubiera justificado que él se vengara. En los versículos 31 y 32, Jesús compara la semilla de mostaza al reino de Dios. La semilla de mostaza, que es muy pequeña, más pequeña que la del trigo, luego crece extraordinariamente y se hace mayor que la planta del trigo. Igual ocurrió con el pueblo de Dios, que nacería con un grupito de discípulos compuesto de personas sencillas y sin grandes conocimientos culturales, pero crecería de tal forma que llegaría a todas las partes del mundo. Los dirigentes judíos despreciaban a la multitud que escuchaba con intenso deseo a Jesús. Especialmente tenían en menos a los pocos e iletrados campesinos y pescadores, quienes, como discípulos de Jesús, estaban sentados con él. Llegaron a la conclusión de que Jesús no podía ser el Mesías y que el reino que proclamaba, compuesto de ese insignificante grupo de seguidores, nunca llegaría a ser nada. No hemos podido acabar el estudio de este capítulo 13. Lo finalizaremos mañana con el tema 713. Bendiciones y hasta mañana.